esperando este día, de golpe con la muerte, se hará verdad mi vida. De golpe con la muerte, se hará verdad mi vida. Por fin habré amado. Yo moriré de pie, como los árboles. Me matarán de pie. De mi cuerpo doblemente ungido. Y los ríos y el mar se harán camino de todos mis deseos. Yo diré a mis palabras, no mentiré gritándolos. Dios dirá a mis amigos, certifico que vivió con vosotros, esperando este día. Certifico que vivió con vosotros, esperando este día. De golpe con la muerte, se hará verdad mi vida. Bueno, buen día, ¿cómo les va? Que tengan un lindo domingo, ¿cómo la están pasando? Bueno, acá la verdad que hoy la pegué está justito el agua, siempre le erro el agua y hoy está justita, está exquisito hoy el mate. Bueno, ¿cómo está nuestra querida Argentina acá con el huésped que tenemos, nuestro hermano coronavirus? Que está haciendo estrago por muchos lados, pero al mismo tiempo veo que mucha gente ya es como que se va acostumbrando, ¿vieron? Es como cuando uno se acostumbra a muchas cosas, cosas que le parece que son, bueno, y de golpe empezar a cuidarse, pasa lo mismo con las personas, a veces uno no puede manifestarse totalmente, pero tampoco las tiene que dejar de lado, diríamos, ¿no es cierto? Hay ciertas personas donde hay ciertas cosas con las cuales uno no puede compartir. Después el resto sí, ¿por qué no? ¿No es cierto? Entonces, y otras sí que uno puede compartir esas cosas, esos son los amigos, ¿no? Pero este no es nuestro amigo, el coronavirus no es nuestro amigo, pero lo tenemos que tratar con respeto, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a dejar ahí. Gracias a Dios nuestro obispo está mejor, los sacerdotes están mejor, uno ya está, digamos, en su casa, un diácono está en su casa, recuperándose de la etapa final, parece que ya no tienen el virus, digamos, contagioso, sino que así que bueno, todo esto es para bien, ¿no? Pero hoy tenemos un día muy especial también, o mejor dicho ayer, que fue el día de Santo Domingo y el día de otro día también donde murió un santo, ¿no? Acá lo ven, ¿eh? Este señor que está acá, Pedro Casaldáliga, ¿no? Pedro Casaldáliga dice, al final del camino me dirán, ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres, ¿no? Pedro Casaldáliga, un ser extraordinario. Tuve la gracia de conocerlo y realmente estoy totalmente convencido de que dentro de poco lo vamos a tener sobre los altares como un santo, como un modelo, como alguien realmente que marcó también un tiempo de la iglesia donde aparentemente él estaba solo en ese tiempo de la iglesia. Eh, Alguien que no solamente es de su lugar, ¿no? Que es del Amazonas, ¿no? En Brasil, sino que trascendió todo eso, ¿no? Trascendió el lugar y es como que todos lo sentimos muy cerquita, ¿no? Yo tuve la gracia de en el año 96, creo que fue, creo, no me acuerdo bien. Eran, sí, creo que eran 96, 20 años de la muerte de Monseñor Angelelli. Un grupo de sacerdotes organizó un encuentro en Córdoba, donde participamos como 130 sacerdotes. Entre estos estaba uno de los que predicaba era el monseñor Pedro Casaldáliga, ¿no es cierto? Y también el monseñor Samuel Ruiz, el obispo de Chiapas, que ya también falleció, ¿no? Entonces, realmente estos dos hombres impresionantes, impresionantes.
Pero también es esto, ¿no? Yo digo, ¿cómo nosotros cuando estamos así comoditos, como yo que estoy tomando mate, encerradito, cada uno juzga desde afuera, ¿no es cierto? Y no ve mucho la realidad, ¿no? Estos hombres los convierte la gente, los convierte el pueblo, ¿no? Especialmente vamos a hablar de Pedro hoy, que Pedro hoy ha partido, diríamos, y ha partido de 92 años por lo menos, nació en el 28, ¿sí? 92 años, Pedro, ya venía de hace un tiempo con Parkinson, todo, pero muy lúcido, ¿no? Muy lúcido. Nunca más se fue del lugar donde había sido destinado desde el año 68, ¿no es cierto? Por ahí, que es ahí en el Amazonas, me parece, no sé si se pronuncia bien, en la prelatura de Araguaria, algo así, ¿no? Sao Félix de Araguaria, creo que se llama así, ¿no? Bueno, fue destinado ahí, lo hicieron obispo en el año 70 y nosotros me acuerdo que cuando yo entré al convento, estudiando, digamos, un poco a las cosas, hablábamos de cosas y algunos decían, no, es un cura comunista, es cosas así. Me acuerdo que fue todo innovador porque el día que se ordenó obispo, en vez de tener un báculo como el obispo y todas las cosas, tenía un remo de pescador, que era lo que tenía la gente de su zona o todos los elementos, digamos, cuando fue obispo, yo creo que nunca se vistió de obispo, excepto cuando lo obligaron, porque lo obligaron algunas veces, digamos, sino que siempre andaba muy simple, ¿no? En estos 20, en el año 94, 96, cuando tuve este encuentro, me acuerdo que me impresionó tanto, ver ese hombre que un día apareció flaquito con una gorrita, donde tenía como anillo episcopal un anillo de madera de coco, ¿no? Que es el que es un signo de aquellos que hacen opción por los pobres, ¿no es cierto? Que es un signo exterior, ¿no es cierto? Pero él era su anillo episcopal ese. Y después lo que tenía como pectoral acá como obispo era un ataúd franciscana, rey devoto de San Francisco, el Pedro, ¿no? Y bueno, yo donde podía lo podía charlar con él, así que comí con él, charlamos con él. Me llamaba la atención porque él es catalán de nacimiento. Y los catalanes son unos bichos tremendos para la plata. Manejan muy bien la plata los catalanes. Los catalanes siempre son muy austeros, ¿no es cierto? Pero saben manejar muy bien el dinero, ¿no? Y yo me acuerdo que lo cargaba y le decía, Pedro, digo, ¿cómo hiciste para ser catalán y pobre? Para no tener nada. ¿Por qué? Porque justamente la característica de los catalanes, ¿no? Bueno, él, después de que se ordenó sacerdote, estuvo un tiempo en España, y después de que fue destinado, diríamos, al Brasil, nunca más volvió a Cataluña, nunca más volvió a su tierra. Y las únicas dos veces que volvió a Europa, volvió por obligación, porque de la Santa Sede lo obligaron ahí, porque ustedes saben que cada 4 años los obispos de todo el mundo tienen que ir a ver al Papa, ¿no? Tienen que ir a ver al Papa. Entonces ahí presentan un informe. Y él tendría que haber ido unas cuantas veces, ¿no es cierto? Pues si era cada 4 años, tuvo 40 años de obispo, tendría que haber ido como 10, ¿no? Bueno, fue dos nomás. Y las dos veces fue por obligación, porque lo mandaron así como que él estaba en infracción, porque no iba a ver al Papa. Y bueno, hay una carta muy famosa que anda dando vuelta, donde él a Juan Pablo II le explica por qué no iba. Y le explica porque la mayor parte de su pueblo no puede viajar ni a la esquina, donde todo es costoso, donde está en medio de la nada, donde le daría vergüenza explicarle a la gente que él estaba viajando a Roma para poder ver 15 minutos al Papa y hacerle una infección cuando eso se lo pueden mandar por fax o por lo que sea en ese momento, ¿no? Entonces, y yo creo que el Papa después lo comprendió. Al principio no, porque fue uno de los que lo mandó a llamar, ¿no es cierto? A él lo nombró Pablo VI cuando fue obispo, y después lo mandó a llamar. Y bueno, y él siempre decía que él por el Papa daba la vida. Eso se lo escuché yo, ¿no? Dice, yo por el Papa doy la vida. Dice, si es el sucesor de San Pedro. Es el vicario de Cristo. Lo reconocía tal cual como está ahí. Dice, lo que no doy la vida es por el Vaticano. Dice que es toda una cosa política ahí. Dice que hay una mafia. Y hablaba de esa manera. Nosotros sabemos que donde hay humanos hay algo de eso. Yo creo que en el Vaticano hay mafia como en todos lados con una posibilidad.
la posibilidad de que un día puedan llegar a convertirse, porque tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. El escuchar todos los días la palabra de Dios hace que un día uno abra el corazón y pueda cambiar. Hay otros ambientes mafiosos y políticos que nunca van a cambiar porque tampoco tienen la palabra de Dios que continuamente le estaría martillando un poco su conciencia para ver si las cosas pueden llegar a cambiar, ¿no? Entonces dice, bueno, dice, a Europa, dice, tuve que ir 2 veces, dice, por obligación, así que bueno, fui por obligación al Vaticano, pero digo, ya que estoy, tengo que ir por devoción a donde realmente quiero ir. ¿Y a dónde iba? A Asís. Dice, las 2 veces que fui, dice, fui a Asís, a encontrarme con Francisco, a estar ahí, a compartir un poco ese aire tan especial, evangélico, ¿no es cierto?, que es el lugar donde nació Francisco de Asís, ¿no? Así que con eso ustedes imagínense que me reconquistó, ¿no? Bueno, llegó Pedro Casaldáliga, no venía de un viaje larguísimo, no tomaba aviones, así que vino en micro, desde el Amazonas, llegó en micro hasta Córdoba, y dice, bueno, dice, soy chiquitito, tengo la columna bien, así que bueno, mientras aguante voy a andar en micro nomás, no voy a usar ninguna otra cosa. Pues ya le digo, no solamente era pobre teórico, sino que era un pobre real. Eh, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, aprovechaba todos sus tiempos para rezar. Una persona de una oración tremenda. Ustedes imagínense que cuando se habla de todo este tema, parece que fuera un tema netamente, que cuando viene una persona así que está en lo social, o está en las cosas que te va a hablar solo de lo social y de las cosas. Yo escuché realmente hablar de la oración de Casaldáliga como, digamos, un papá que te enseña, digamos, cuál es el mejor camino, ¿no? E inclusive al que éramos todos sacerdotes y le decía, si un sacerdote, si cualquier sacerdote no tiene por lo menos 2 horas de oración por día, ¿no? Si no tiene al menos 2 horas de oración por día, es un curita de M, decía. ¿eh? Y justamente la vida del sacerdote tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con dejarse iluminar con Dios, por dejarse, digamos, equilibrar por Dios, porque cada palabra que sale de la boca del sacerdote no puede ser la boca de el tal, sino que tiene que ser la boca de Jesús que largue una palabra para poder llegar al corazón de los demás. Y eso tiene que ser generado por el amor de Dios a través de la oración, ¿no? Lo mismo después apenas llegó de todo este viaje, ¿no es cierto? Lo primero que dijo dice, hace 3 días que no puedo celebrar la misa por el viaje. Lo que más deseo en este momento es celebrar la Eucaristía. Y se organizó una misa enseguida, todos ahí, estábamos todos, organizamos la misa para poder celebrar con el padre Pedro Casaldáliga. Bueno, estuvimos en Córdoba, de ahí partimos en un micro hasta La Rioja para celebrar los 20 años de la muerte de Angelelli. Era un tiempo distinto, allá había varios obispos, ya tiene 90 y tantos, muchos lugares se hablaba de que Angelelli todavía había muchos obispos que decían que había habido un accidente, o algunos que estaban todo así, otros decían que no, que había sido un mártir. Lo que sí yo sé de que hubo 2 celebraciones, una casi canonización, diríamos, donde ya se reconocía a Angelelli como un mártir, y en la otra un funeral donde se recordaba un muerto, ¿no? Pedro estuvo en las dos, yo estuve con él. En un momento él estaba ya el domingo a la tarde, estaba solo, no había gente a su alrededor y concelebró en la misa en la Catedral de La Rioja. Yo estuve ahí ayudándole, acompañándolo y realmente para mí es uno de los regalos más lindos que tengo de haber compartido un montón de anécdotas y cosas que me iba contando, ¿no? Así que este hombrecito, que poeta, escritor, que cuando viene de España con la formación como cualquier cantidad de sacerdotes españoles que conocemos, se deja conquistar por el pueblo
El pueblo, en ese momento, el Estado estaba totalmente ausente de todos esos lugares, como también en muchos lugares hoy está ausente. Y bueno, ¿quién manejaba todo eso? Los terratenientes. Él más o menos dice que en sus primeros años de misionero tuvo que enterrar más o menos unos 1000 campesinos que morían de las maneras más diversas, donde nadie investigaba absolutamente nada y donde lo más doloroso es que muchas veces tuvo que enterrar gente que ni siquiera nombre tenía, nadie la estaban ahí, de las maneras más injustas. De ahí que comenzó él, al tomar posesión como obispo de toda esa zona, a denunciar todas esas cosas, y eso le costó la muerte de muchos de sus compañeros. Queriéndolo asustar a él, mataron sacerdotes, mataron laicos comprometidos, como para que él se asuste y para que no haga nada, y eso al contrario, le daba mucho más fuerza para seguir adelante. Y es así que, bueno, fue ganando al pueblo, fue ganando a la gente, ya la tenía en el bolsillo, y fue siendo también un modelo, diríamos, para la iglesia mundial, porque creo que no hay nadie que no conozca la figura de este hombrecito chiquitito, alegre, simple, comprometido, creyente, que siempre buscaba un rinconcito para encontrarse con el amor de su vida que era Jesús, ¿no? Pasaba horas y eso uno lo ve muy plasmado si ustedes buscan en internet, ¿no es cierto?, las oraciones del padre Pedro Casaldáliga. Muchas están hechas canciones, muchas las cantamos nosotros cuando en la misa, ¿no? Bueno, siempre hay que nombrarlo por algo. Y no se asuste porque nombra algunas cosas, porque claro, uno dice, te nombran Nicaragua, comunista, te nombran Cuba, no lo olviden que adentro de esos lugares hay mucha gente. Y lo que hay que ver son las personas, ¿no? Entonces es como que yo en este momento, por ejemplo, ya sé diferenciar bien un comunista de un cristiano. ¿Por qué? Porque al comunista muchas veces lo obligan, o la ideología te obliga a hacer de una manera que como no sale del corazón, sino que sale de muchas cosas, bueno, a veces uno puede encontrar tantas incoherencias, ¿no? Un cristiano asume una forma de vida comprometida, la asume, la acepta libremente, nadie se la impone ni se la impone a nadie, pero no deja que nadie le saque eso de su corazón. Y si eso lo lleva a la muerte o a estar ahí al ras de tantas cosas, y bueno, lo diré, porque total, nosotros creemos en la vida eterna, por eso recién en la canción, que es letra del Padre, ¿no es cierto? Decía, moriré de pie, ¿no es cierto? Moriré de pie. Y bueno, nosotros ojalá también podamos tener esa convicción. Hoy me llama la atención que en todos lados ha salido la muerte de este obispo de 92 años, que jamás vestió de obispo, que siempre mezclado en medio de la gente, que uno no se encontraba con alguien que estaba arriba de uno, sino que se encontraba alguien que caminaba junto con vos y al mismo tiempo te guiñaba un ojo para decir, por este camino, el camino del reino. Vamos a escuchar una canción que se llama Mi cuerpo es comida, que es letra del padre Pedro Casaldáliga. Vamos a escucharla juntos. Esas manos y tus manos, hacemos este gesto compartida, la mesa y el destino como hermanos, las vidas en tu muerte y en tu vida, unidos en el pan los muchos granos. Iremos aprendiendo a hacer la vida, ciudad de los humanos. Comiéndote sabemos ser comida. Tus venas nos provocan, el pan que ellos no tienen nos convoca.
hacer contigo el pan de cada día, llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía. Hacer contigo el pan de cada día, llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía. Bueno, ustedes saben que la Eucaristía fue revolucionaria en un comienzo. Después nos hemos encargado de que todo sea chato. Algunas personas me llaman y dicen, ¡Padre! ¡Nos quieren dar la comunión en la mano! Y bueno, Jesús no sé cómo se la dio a los discípulos, pero calculo que fue mucho más que la mano, porque compartió, se lo dio, los otros tenían ahí, después de una cena, habían terminado de cenar, habían terminado de... Y bueno, ustedes saben que las misas durante los primeros tiempos de la iglesia eran siempre después de la cena, duraban toda la noche, por eso la gente iba el sábado a la noche, cenaban todos, después que cenaban comenzaban la oración, los salmos, se paseaba, se partía el pan, se repartía, comulgaban. Ustedes saben que mucha gente que no podía comulgar, o a lo mejor uno era cristiano y el marido no, bueno, se llevaban la Eucaristía a la casa, la tenían en un lugarcito y comulgaban ellos cuando podían. Era otra cosa, mucho más así. Todo eso se perdió, ¿sabe por qué? Porque empezó a haber diferencia de clases. No, la gente que traía comida, esta era más rica que la otra, el pobre traía comida del pobre y el rico no quería comer la del pobre, y empezaron a dividirse y cada uno empezó en su rinconcito a comer cuando tendrían que haber compartido todo. Y la propuesta es esa. Aquel que viene, diríamos, a la Eucaristía es una persona que sabe compartir. Es una persona que sabe compartir y es parte de un todo, no es algo separado de nuestra vida. Por eso me asustan mucho las personas que con ideología, diríamos, quieren defender una rajatabla, un estilo de iglesia que es de un tiempo, ¿no? Porque muchos defienden un estilo de iglesia de los últimos 400 años, pero no el estilo de la vida de la iglesia desde Jesús, desde los apóstoles, desde las primitivas comunidades, desde las persecuciones, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, porque a veces nos sentimos más católicos que el Papa. De hecho, el otro día escuchaba, uno me mandó una monja, toda vestida de monja, que hablaba, porque es el anticristo, el Papa Francisco, y que sea todo eso. ¿Saben cuántos escuché que hablan cosas así de que entré, de que estoy en la iglesia, que es toda la vida, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente que cuando te tocan tu idea, entonces el anticristo? ¿Sabes por qué? Porque vos te crees el Cristo, vos te crees el Salvador. Querer cambiar la cruz para ponerte vos ahí porque sos el Salvador del mundo, porque tus ideas son las únicas que salvan. Eso, ¿saben qué es? Una secta. Tengan cuidado porque dentro de la Iglesia Católica hay un montón de sectas en las cuales te llenan la cabeza de tal manera donde te parecen que vos sos el único católico, el único cristiano y no vale nada más. Tengamos cuidado, tengamos cuidado, ¿eh? Entonces yo creo que la Eucaristía siempre va de la mano del compartir, siempre va de la mano de la solidaridad. Desgraciadamente en este tiempo no podemos estar muy juntitos, ¿no es cierto? Hay que estar bastante separados. Es un pequeño grupo en los que van viniendo a misa, al menos acá en Mar del Plata. Bueno, todos con el barbijo, todos separados. Pero bueno, esto es una cosa temporal, ¿no? Después, cuando llegue el tiempo, gozo, si querés estar juntos, ¿no es cierto? Si querés comulgar en la mano, si querés comulgar en la boca, si querés comulgar de rodillas, no hay problema. El problema es cuando vos pensás que Dios solamente de una manera sola te va a venir a vos.
¿no? Ese no es el problema de cómo comulgás. El problema es cuando tus ideas te impiden acercarse a Dios. Yo con una señora me consultó de que ella no está comulgando porque se lo dan en la boca. Le dije unas cuantas cosas y, ay, lo voy a hacer. Es más importante Jesús que todo lo que vos pensás. ¿Eh? Dios está arriba de nuestra conciencia. Así que, ojito. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿cómo andan? Vamos a la primera tanda de los saludos y todo, después vamos a leer el Evangelio del día. Acuérdense que este espacio que tenemos de Mateando con Jesús en medio es para que hagan preguntas y si puedo las contesto y si no, que Dios se la conteste, ¿no es cierto? ¿No? Yo hago lo que pueda, Dios trabaja a través mío, pero Dios sigue contestando en todo momento, no solamente a través de estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tal Mariela? ¿Cómo te va? Desde Río Negro. ¿Qué decís, Eloísa, desde Villa Mercedes, San Luis? ¿Cómo te va? Nechi, ¿cómo te va? Buenas tardes, vecina. Luis Alberto Verdugo, mi ex alumno de Villa Mercedes. Ya tenés 40 y tantos años, ya no 46, porque yo estuve hace 30 allá, así que tenés 47, 40, por ahí. Lorly, ¿cómo te va? Buenos días, mi Rolo querido, recién amaneciendo y recién amaneciendo, ya amaneció hace un rato, el mate para poder escuchar la palabra y compartir un hermoso momento junto a todos ustedes. ¿Qué dice la chilena Teresa? Bendecido domingo. Vecina, ¿cómo te va María Victoria? Buen y bendecido domingo. Nacho, ¿cómo te va? Ana María Riveros de la Bulache, paz y bien Rolo. Pedimos por Vicuña Maquena, que tiene varios infectados de COVID. Vicuña Maquena, mirá vos, che, porque dicen que en el campo no aparece tanto. El problema es la gente que va de paso. Y Vicuña Maquena justo está en el cruce de dos rutas. Eso lo hace un poquitito más complicado el asunto. ¿Qué tal Liliana? ¿Cómo te va? ¿Qué tal acá mateando? Dice Marta. ¿Cómo te va? Marta Cotielo. Buenos días, feliz de escucharlo. Cristina, ¿cómo te va? Hola Rolo, buen día, buen domingo, un placer escucharte. Y cuando hablas de historia sos un capo. Totalmente verdad lo que dijiste del general Perón. No tengo etiqueta política, pero soy profesora de historia. Es cierto que fue el único presidente que dignificó al obrero y si supiéramos bien la historia de nuestro país nos iría mejor. Por un pueblo que no reconoce su historia está condenado a repetirla. Así por eso, el que uno haya hecho una cosa bien no significa que hizo algunas cosas mal no significa que alguna vez no haya hecho algo bien. Acá nosotros la cuestión social se la debemos a Perón como primer cosa. Después los continuadores es otra cosa. Ahí tengo mis pros y mis contras al respecto. Cuando quieras charlamos de los otomanos y novelas Las Mil y Una Noches. Yo estuve en Turquía, Cristina, y realmente me quedé impresionado, ¿no es cierto?, por todo esto de los otomanos, pero los otomanos fue un régimen totalmente corrupto. Ese fue también un problema. Por eso se han venido abajo. Patricia, buen día, padre, feliz domingo para usted. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo te va? Eduardo, buen día, Rolo, bendiciones. Delia, ¿cómo te va? ¿Qué decís, María Elsa? María Cristina Lanís, ¿cómo te va? Doris, ¿cómo te va? Che, gracias por la foto esta semana que me mandaste, también de 30 años atrás, me mandó una foto muy linda con sus hijos. Katy, ¿cómo te va? Prima. María Soledad, ¿cómo te va? De la Bulalle, ¿cómo te va? Ana Peralta. José también de la Bulalle, son unos cuantos de la Bulalle, pedimos por toda la familia tuya, María Soledad, y la comunidad de Vicuña. Oración por mi sobrina Angélica que tiene COVID. Ya les digo, acá nosotros hemos tenido muchos casos, excepto una señora que falleció, que venía con algunos problemitas físicos, pero los demás se están recuperando todos. O sea, no nos asustemos, seamos prudentes, hay varias cosas alternativas que están ayudando a no llegar a un extremo, así que creo que hay más claridad y también creo, no quiero hacer cosas, creo que la mayor parte de nosotros vamos a tenerlo, de alguna manera aún sin darnos cuenta. Creo que va a ser la única manera de vencerlo, ¿no? Creo, ya le digo, yo no sé de estas cosas, pero me voy viendo un poquitito todo lo que hay alrededor. Nosotros en un momento parecía que no teníamos nada y resulta que ahora tenemos cualquier cantidad de casos en Mar del Plata, así que
Mariela, por los mellizos que hoy cumplen 24 años, me dijiste, ¿no, Mariela? Sí, sí, sí. Con Mariela, si no me equivoco, hicimos una que abran su corazón para recibir a Jesús y transformar. Con Mariela estuvimos misionando en el año 84, enero del 84. Yo era diácono, fuimos a misionar a un pueblo que se llamaba Guardia Mitre, en la provincia de Río Negro, cuyo nadie lo conoce, por supuesto, un pueblito chiquitito, pero tenía alguien que había nacido en ese pueblo y era el orgullo de ese pueblo. Los viejos van a saber de quién hablo. ¿Saben quién nació ahí? Libertad Leblanc. ¿Se acuerdan? Cuando éramos chicos, Libertad Leblanc era ¡uh! Era una de esas divas que había, todas así, bueno, quedó en la historia de Libertad Leblanc. Yo no sé si vive, no sé si... así que... Bueno, Marta, la correntina, oración por la salud de mis hijos, que estoy muy bien, gracias por su testimonio y ayuda. Buen día para todos, qué lindo escucharlo. Bueno, ahora vamos a seguir, después sigo con los saludos, vamos a leer el Evangelio del día. No, vamos a leer primero la primera lectura del profeta Elías porque me encanta, del libro de los Reyes, ¿no? Bueno, Señor, bendito sea Señor, amén. El primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios se metió en el monte de Dios. Se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes e hizo trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba allí, no estaba en ese viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto. Salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Y Dios estaba en esa brisa suave. Ahí está Dios. En la serenidad, en la paz. Uno tiene que saber leer los signos de los tiempos. Muchos de estos signos de los tiempos son ruidosos. Dios está en medio, pero no se manifiesta en esos ruidos que aparentemente son poderosos. Se manifiesta en cosas simples, habla a través de lo simple, se comunica con esas personas que tenés cerca de una manera simple. No lo tenés que ir a buscar muy lejos, solamente tenés que salir de la cueva de tu corazón. Salir de la cueva de tu corazón, agachar un poco la cabeza como signo de humildad y dejar que Él vaya pasando por tu vida y te vaya indicando cuál es el camino a seguir. Muchos de nosotros pedimos que Dios actúe en nuestra vida a un plan que generosamente se lo proponemos y decimos, tenés que ir por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y queremos obligarlo y extorsionar a Dios con tantas cosas para que haga lo que queremos. De golpe sentir de que esa brisa suave va pasando, va modelando nuestro corazón, y a medida que va modelando ese corazón nos va dando claridad. Y a veces esa claridad no tiene nada que ver con nuestra claridad, en la cual solo tenemos claridad desde aquí, pero no una claridad clara que surja de un corazón que esté buscando la verdad. Y la realidad es verdad. Entonces tenemos que tener a veces cuidado. ¿Por qué? Porque queremos evadir la realidad, o nos afirmamos tanto en la realidad también, ¿no? Pensando que solo es la verdad, y la realidad tiene una explicación.
Una explicación que uno tiene que ir madurando desde adentro, no dejarse aplastar por esa realidad. O si no, quedamos siempre encerrados. El Evangelio de este día nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versículos 22 al 33. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús le dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengas miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, el viento calmó. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mire, ¿usted quiere caminar sobre el agua? Hoy hay muchos flotadores, diríamos, a disposición. Mucha gente puede caminar si quiere sobre el agua, pero siempre inventando algo, ¿no? Siempre inventando algo. El corazón nuestro es el mismo corazón de siempre. Hoy es mucho más moderno en algunas cosas, pero son las mismas necesidades interiores que tenemos. Y el corazón es un lugar que tiene que ser equilibrado, que tiene que ser, diríamos, continuamente tratado, porque si no nos causa un montón de situaciones en las cuales no podemos manejar. ¿Dónde se maneja bien o dónde se equilibra ese corazón? En la soledad. Yo veo que muchas personas que se acercan a charlar conmigo, les doy muchas veces la misma receta. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Al menos empezar por 15 minutos todos los días, descolgate en un lugar donde estés solamente, que estés solo. Solamente digas Jesús y no digas ninguna palabra más. No te esfuerces por decir nada. No, cállate. Decir Jesús, aclara tu mente, aclara tu corazón, serenate, ponete ahí. ¿Qué era lo que Jesús hacía? ¿Jesús necesitaba orar? Por supuesto que no. No necesitaba orar si era Dios. Pero no nos olvidemos que Él renunció a ser Dios. Mientras estuvo con nosotros, se hizo hombre. Y como se hizo hombre, necesitaba las cosas que los hombres necesitamos para poder estar bien. ¿Y qué necesitaba para poder estar bien? Muchachos, tómense la barca, váyanse para el otro lado, déjenme solo. Déjenme solo. Déjenme solo un rato. Déjenme que equilibre mi ser. Que me llene del amor de Dios. Que pueda purgar todos estos ruidos molestos que tenemos durante el día o durante la semana, que vamos continuamente recibiendo ruidos. Purguémoslo, saquémoslo hacia afuera. Esos ruidos nos impiden que puedan venir cosas claras en nosotros, porque ya tenemos todo el interior lleno de ruidos. Entonces, una vez que uno se pueda limitar, pueda sacarse de encima todos esos ruidos, posiblemente pueda caminar sobre el agua. Pero cuando uno quiere caminar sobre el agua solo a modo de, digamos, sentirse que es un superhéroe lleno de sí mismo, seguramente se hundirá. Como a lo mejor estás hundido
o te has hundido, pero ya sabés que por ahí no va la mano. Siempre me acuerdo de un chiste de un misionero que fue a predicar a un lugar y bueno, la gente aceptó de muy buena gana la oración, pero no le entendían muy bien. Y bueno, él le enseñó el Padre Nuestro, ¿no? Y había un jovencito que continuamente venía, ¿cómo es esto, Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo? ¿Cómo es, Padre, dígame cómo es, Padre? Bueno, y él le enseñaba, pero el otro la cabeza dura, no gozo. Pero este hablaba todo el día y decía, Padre. Bueno, agarró y llegó el día que se tenía que ir el misionero, se iba en un barco y cada rato venía el otro antes de partir. ¿Cómo era, padre? Dígame cómo se reza, que se... Entonces, cuando el barco ya había partido, o la lancha donde se iba, y de golpe el jovencito este viene corriendo hacia él y empieza a correr sobre el agua, ¿no? Y le dice, llega hasta el misionero, y el misionero asombradísimo, ve al joven este que correr sobre el agua, se quedó asombradísimo, dice, pero, padre, ¿cómo era eso de la oración? Y el misionero lo mira y le dice, no te preocupes, que ya estás orando, ¿no? La oración lo había llegado a compenetrarse tanto con Dios, sin tener tantos elementos, cosas, pero sabiendo que Dios era lo más importante, que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba caminando sobre el agua, ¿no? Y pasa eso, de golpe que uno camina sobre el agua, justamente lo contrario de eso, o lo que es, lo que se ve es que uno no se hunde, ¿no? Y yo creo que justamente ese encuentro personal con Jesús, con lo espiritual, hace de que uno no se hunda, no se hunda, no se ahogue, ¿no? ¿Por qué? Porque está, digamos, ha salido de sí mismo. Uno, ¿por qué se ahoga? En última, miren, yo le digo que la mayor parte de las cosas tienen que ver, me quieren, no me quieren, me escuchan, no me escuchan, no me dan un lugar, no me cosa, y estamos siempre quejándonos, pero siempre ustedes fíjense que uno es el centro, ¿no? Uno es el centro de todas las cosas, se queja con un dolor y piensa que eso le da derecho a sentirse más humilde porque está dolorido y es un egoísta que a lo mejor no manifiesta las cosas exteriormente diciendo cosas fuertes, pero es un egoísta porque se siente un pobrecito, ¿no? Está hundido, ¿no? Está hundido. Y pero rezo el rosario y voy a misa, sí, sí, pero no llegan a tu corazón. Cuando la oración llega al corazón, uno tiene que dejarse uno de lado. Es Jesús lo primero, es el primer amor. Y es el que hace es que ninguna palabra me derribe, me hiera, que ninguna situación exterior me destroce. Me hace dueño de mi corazón para que mi corazón no lo maneje cualquiera, sino solo quien yo quiera, como así ya le he dado paso en ese corazón a Jesús para que obre como quiera. Uno a veces está en medio de su seguridad, ¿no? Está en medio de su seguridad. Y bueno, en esa seguridad uno agarra y está en la barquita. Todo está medio así. Ustedes fíjense cuántas familias que están adentro de una barquita. O sea, estamos todos juntos, somos una familia, sí, pero hay una inseguridad total en tu familia. No hay confianza, no sabe uno qué hay por debajo. Vieron que uno va a una barca y no, uno no sabe qué hay por debajo, ¿no? Y a veces en una familia están todos en la barca, pero nadie sabe qué hay por debajo. Hay miedos, hay cosas que no se hablan. Y de golpe Jesús viene y dice, basta, muchachos, déjense de jorobar, déjense de tener miedo. Vení conmigo. Va Pedro, pega un salto y el entusiasmo, como cuando muchas veces nos creemos, somos tan superficiales a veces para creer, que en ese ratito, que es un segundo que creemos, a lo mejor hacemos milagros. Y a los 2 segundos, cuando solamente razonamos, nos hundimos, que es lo que le pasó a Pedro, ¿no? Y bueno, y Pedro se hundió y dice, ay, qué poquita fe que tenés, Pedro. Pero lo principal de todo esto es que Jesús le dijo, no tengas miedo, ánimo, soy yo, no tengas miedo. No tengas miedo, pero busca la palabra justa y el gesto justo en el silencio previo a ese caminar sobre el agua. No quieras saltar sobre el agua como Pedro sin tener como Jesús ese tiempo de preparación interior para saber por dónde vas caminando, porque a veces te vas a hundir en un charco
si es que sos arrogante, si es que si no trabajás con humildad las cosas, y si es que también no te haces cargo de lo que vos haces. ¿Mm? Yo conozco gente que se siente la víctima totalmente. Cuando voy escuchando la historia, resulta que esa víctima provocó al victimario, para decir, o sea, es víctima y victimario a la vez. ¿Por qué? Porque es como que sus actitudes están buscando siempre, digamos, el justificativo para no caminar sobre el agua, sino para hundirse, ¿no? Y decir, ay, si yo... y por eso muchos dicen, uy, pero esto es imposible. No es imposible. Nosotros creemos en un Dios que camina junto con nosotros y que no es nada imposible todas estas cosas porque Él las vivió y Él es alguien que ha tenido nuestras mismas limitaciones. Eh, Así que bueno, les largo esta. No te hundas ni dejes que tu familia se hunda. Tu familia a lo mejor parece que tuvieran una casa fuerte y a lo mejor abajo no saben qué es lo que hay. No dejen que los monstruos que mandan por abajo del mar se metan arriba de su barca y caminen con confianza, no se dejen hundir en un charco. Amén. Bueno, vamos a seguir compartiendo. ¿Les parece? ¿Hay alguna pregunta para ahora? Solo deseo que algún día, cuando el Señor me pregunte si amado, me llene el corazón del hombre. La frase de acá de Padre Pedro Casaldáliga, ¿no? Eh, yo la verdad que me siento muy identificado con esta cosa, porque yo no sé, pero que tengo el corazón lleno de nombres, eso seguro, ¿eh? Sí creemos en la vida eterna, muy bien Mariela. Blanca, pido por mi operación, que el Señor te dé su paz, che. Rosángel Alfonso de Lima, buenos días, ¿qué tal, che? Gladys Moncada, buen día padre, un poco tarde, pero aquí estoy. Neche, hermosa canción. Marce Salinas, gracias Padre, Dios siempre lo bendiga. Eduardo, ¿cuántos santos sacerdotes y religiosos y laicos santos sin título hemos tenido en el último siglo a quienes acusaron de marxistas por tener olor a ovejas? Una pena la falta de lucidez en muchos cristianos. Yo creo que muchos sacerdotes santos, por ejemplo, este es un sacerdote santo, ¿por qué? Porque lo mismo, por ejemplo, Monseñor Romero, digamos que hemos tenido acá, después había, me acuerdo, un obispo en el Ecuador, ahora no me acuerdo, Elder Cámara también. Sí, pero eran personas que no eran políticas, sino eran personas que no podían callar el Evangelio. Eran personas que, ante todo, rezaban, eran creyentes. ¿Qué es la cuestión también es eso? Muchas veces se usa la iglesia como plataforma para una cuestión política sin Dios. Por eso que está muy bien, yo conozco muchos sacerdotes muy metidos en cuestiones políticas, pero me asusta de que de Jesús no se habla, ¿no? De Jesús no se habla. Y acá la cuestión es que Jesús es lo primero y después lo demás se da por añadidura, no empecemos por la añadidura, ¿no? Pues si no termino cansándome, a veces veo sacerdotes que terminan como líderes políticos en algunos lugares y realmente uno dice más qué sé yo, uno como sacerdote puede hacer tanto orientando, mucho más que cualquier político. Y aparte, yo hace 36 años que soy sacerdote, o 40 y tanto que estoy en la orden, miren que uno puede hacer tanto en la vida, ¿no es cierto? Así que bueno, y gracias a todos estos sacerdotes que pudieron vencer obstáculos, especialmente diríamos en una iglesia estructurada hace 30, 40 años, y que pudieron vencer esos obstáculos, muchos de ellos quedaron en el camino, algunos dejaron el ministerio, otros santos que no han muerto, otros han perseverado, pero gracias a ellos hoy con nosotros podemos relacionarnos y caminar en la calle normalmente y poder relacionarnos con todo, porque hasta hace unos años los sacerdotes estaban en la iglesia, no los veía uno en ningún lado, no se mezclaban con nadie, era una casta aparte de todo, y bueno, eso gracias a Dios se terminó. Hoy un sacerdote que no baja del altar y se mezcla con sus fieles, difícilmente, digamos, lo sigan o tenga una comunidad que lo siga, ¿no? Cristina, coincido con los otomanos, fueron tremendamente corruptos y perversos. Hay muchos otomanos por todos lados. Katy, bueno, Gladys Moncada, mi pregunta, padre, yo comulgo en la boca, como lo hice siempre, ¿y por qué?
¿Por qué yo pienso que el sacerdote nos da la comunión con su mano y ponerla en nuestra mano? No me parece porque... Déjate de jorobar, Gladys, déjate de jorobar. Esa es una idea de ahora y de los últimos siglos nada más. La comunión siempre se la daban en la mano. Y hoy, más allá de todo eso, cuando uno la recibe en la mano es por el asunto ahora de la pandemia y todo eso, después comulgar como quiera. Pero no dejes a Jesús por una cuestión de formas. Eso es lo que te quiero decir. ¿Eh? Y no empiezan a hacer lo de ya le digo que no me... Nosotros acá, por supuesto, toda la gente comulga en la mano, nosotros nos ponemos alcohol en gel un poquito antes, el barbijo para dar la comunión, todas las cosas, bueno, acá en nuestra parroquia todo es así. Después, durante el año, yo particularmente, comúnmente no doy la comunión en la mano. ¿Saben por qué? Porque hasta que no empezó lo del COVID, yo doy la comunión bajo las dos especies, cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, como doy el cuerpo y la sangre de Cristo, lo doy todos en la boca, ¿no? Pero porque reciben el cuerpo y la sangre. Lo que no acepto es cuando uno quiere hacer una perorata por algo tan simple. Aparte, Jesús no se hubiera hecho hombre, no hubiera compartido con nosotros, no hubiera derramado su sangre sobre la tierra, diríamos, en el momento de su muerte. No nos hagamos, digamos, tan leguleyos con esas cosas, ¿no? Guardia Mitre, jamás olvidaré el vino chocolín. José Barovero, padre Rolando, una pregunta. Sin querer buscar la pata a la sota. Sin querer buscar la pata a la sota. Cuando morimos vamos ante la presencia del Padre y tenemos un juicio. Creo que sí. Ahora bien, en el final de los tiempos, ¿habrá otro juicio? Mira, no sé. Mira con todas las cuestiones de la justicia, la quieren cambiar todo, por ahí en el cielo también. Te ponen una cosa antes, una cosa después, ¿no es cierto? Yo lo que digo es, preparémonos para el gran juicio. Y como dice San Juan de la Cruz, en la tarde de la vida te juzgarán en el amor. Y bueno, vos amás, ¿qué te importa si hay 1, 2, 3, 5 juicios, 25? Confía en Dios, confía en su amor y no marques todas las cosas ni quieras ver las cosas con la mirada humana. En la mirada humana necesitamos jueces, cosas, fiscales, cambiar, poner, agrandar la corte, bajar la corte, vaga. No nos mentamos lo mismo en las cosas de Dios, seamos un poquitito más simples. Ese sería más bien colectivo y no individual. No te amas, mira, yo te digo, no te preocupes por eso. Vos amás, y el resto, ya veremos. María Eugenia, gracias padre por padre me hace muy bien escucharlo, paz y bien. Ana María Cabral, gracias padre Rolando por siempre estar cerca de los fieles y acompañándonos en cada momento. Lili Sánchez, buen día, ¿qué tal? Ana María, gracias padre por mi abuelita que partió hace 5 años y por todas las almas, bendiciones, que en paz descanse tu abuela, Analía. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Reina, ¿cómo te va? Nancy, bellísimo mensaje. ¿Cuál es el cierto que decís? La chilena firme, esta chilena está siempre, Teresa. La correntina también, Marta, ¿será cuando decimos Jesús, sálvanos? ¿Es porque no lo miramos a Él o es la confianza? Delia Martínez, paz y bien desde Punta Alta. Eduardo, hermosas palabras de Jesús. Lo miro a Pedro y le digo no temas y le tendió lo miró a Pedro y le dijo no temas y le tendió la mano. Pobre Pedro, con tantas dudas y miedos, y Jesús le confió ser cabeza de la iglesia. Por eso, porque la obra es de él, ¿no? Alguien me dijo en estos días, dice, yo la verdad que no sé cómo pude tener esta familia cuando yo ahora me doy cuenta que realmente no he hecho nada para tener esta familia. Y le digo, bueno, es buen momento para empezar a pensar de que tu familia es de Dios y que Él fue el que te dio Él fue el que te la formó, ¿no? Él fue el que te acompañó, padre, soy Iván, lo de la reforma del cielo me mató. Sos re piola, dice. ¿Cuántos años tenés, Iván, vos? Porque tu mamá la conocí hace tantos años, así como ya sos grandecito. ¿Qué edad tenés? Poneme la edad.
Gladys Moncada, no padre, no cuestiono comulgar de la manera que sea, solo que por estos tiempos de pandemia pensé que mis manos, por ejemplo, no están tan limpias por cuestión de que al dar la limosna agarramos el dinero con la mano, por eso, no sé, bueno, mira, ahí no sé, pero no deje de comulgar aún porque agarrar el dinero, qué sé yo, ¿viste? Porque no nos obsesionemos, no nos obsesionemos. Vanessa Lescano, bendiciones, Fray Rolando. Bueno, ya vamos terminando esta mañanita, me tengo que ir a cocinar, si bien hay muchas cosas. 16 tenés, Iván, muy bien, así que debe ser el más joven que no debe estar escuchando. Hasta ahora, porque un domingo a la mañana escuchan todos los mayorcitos nomás, ¿no? Así que, bueno, eh, yo digo, no pensemos en muchas cosas que solo Dios están en manos de Dios. Nosotros lo tenemos que buscar acá, donde está, tenemos que buscarlo a Él, gozarlo. ¿eh? A veces por pensar tanto en el cielo nos olvidamos de hacer el cielo en la tierra, que es ya empezar a vivir en paz, liberarnos de ataduras, no estar pensando que un día la felicidad llega, porque la felicidad nunca llega si hoy no soy feliz con lo que tengo. A veces la felicidad es con muchas risas, a veces con poquitas risas y a veces con muchas lágrimas. ¿Por qué? Porque la felicidad que nosotros tenemos es una felicidad que va siempre agarrada de la mano de la esperanza. Por eso que la esperanza nos hace saber de que todo dolor va a pasar, toda herida se sanará. Un día estaremos podemos estar, tenemos que buscar ese camino de libertad para un día en el cielo seguir gozándolo, ¿no? Bueno, los invito a que hagamos una pequeñita oración en esta mañana. Padre bueno, derrama tu bendición abundante sobre todos los hermanos y hermanas que estamos reunidos en tu nombre en este momento. Tú, Señor, que nos acompañas, que estás siempre, danos tu paz, tu serenidad, y que en este día, Señor, intentemos encontrarnos tanto con vos interiormente, equilibrar nuestro ser, que no tengamos miedo en pegar un salto e ir a tu encuentro, no mirando las consecuencias de este caminar sobre el agua, sino sabiendo de que vos estás para abrazarnos. Que el abrazo contigo, de que nuestro encuentro contigo sea más fuerte que todos los medios, Señor. Bendice a nuestra familia para que no tengan miedo. Bendice a nuestra sociedad para que no tenga miedo. Bendice a nuestro mundo para que no tenga miedo. Y al mismo tiempo, sea prudente para que pueda siempre ponerse en el lugar de los demás. Derrama tu bendición, Señor, y especialmente sobre todos aquellos que están solos en este momento, para que tengan siempre cerquita la calidez de tu amor. Que el Señor los bendiga y los guarda, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que nuestra Madrecita del Cielo nos cubra con su manto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, que tengan un lindo domingo. Acá hay Juan, la evangelización de hoy está muy divertida, dicen. Adriana, mi mamá decía, hacer el bien sin mirar a quién. Dios me protege y guía, me alcanza la sombra de Jesús. Hilda, compartiendo, que tengas un buen domingo. María Victoria, chao Ana María, gracias, nos vemos, chao, amén, chao Marta, chao Alejandra, que Dios los bendiga a todos. Nos vemos hoy a las 6 de la tarde, no se pierda la Santa Misa desde las Carmelitas, y si puede, vaya a su parroquia, que seguramente ya en muchas parroquias hay misas reducidas. Si tiene más de 70 años o por ahí cerca o algún achaque, se queda en su casa. Por las dudas quédese en su casa y con todos los recaudos, el que pueda, vaya a la Eucaristía.
Que el Señor les dé la paz y los bendiga. Amén. Chau, chau, chau Teresa, chau José, chau Eduardo, chau todos los que siguen escribiendo. Chau, chau.